Bienvenido a la clase 1.3. Bienvenido a la clase 1.3 del discipulado de la misión Camino y Verdad, y el tema se titula Santa Cena. Y estamos viendo las características de una iglesia saludable o la iglesia primitiva que encontramos en Hechos capítulo 2. Y pues la Santa Cena aparece acá, Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Cuando hablamos de partimiento del pan, hablamos de la Santa Cena. Versículo 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Estamos hablando de la Santa Cena, pero para entender el Nuevo Testamento, como ya lo habíamos hablado, tenemos que ver el Antiguo Testamento. Y pues en el Antiguo Testamento se inició con la Pascua, la 10ª plaga que Dios envió a, a los egipcios por medio o a través de Moisés. Vemos la 10ª plaga y Dios le dice a Moisés que mate un cordero. Éxodo capítulo 12, usted lo va a poder leer del versículo 1 al 14. Dios le dice a Moisés que todos los israelitas mataran un animal sin defecto, un macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Éxodo 12:5. Y entonces, versículo 7 dice: y la sangre de ese cordero va a ser rociada en la parte de arriba de la puerta y en las columnas. Y pues Pascua significa, en el hebreo, significa salto. ¿Por qué? Versículo 12. Dios iba a ver la sangre en esas casas, la sangre de ese cordero sacrificado, y dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces, vea, es interesante porque acá empieza la Pascua y de acá inicia hasta todo el Antiguo Testamento, hasta nuestros días, realizan la Pascua. Y entonces es interesante porque en el Antiguo Testamento vemos profetizado que a, iba a venir alguien, un cordero sin mancha, porque este cordero que se ofrecía, lo que ofrecían los israelitas, lo ofrecían una vez al año por el pecado por el perdón de pecados de todo el pueblo, y cada año un nuevo cordero sacrificaban. Pero estaba profetizado que iba a venir un cordero perfecto, un cordero sin mancha, y que él, por medio de su sangre, iba a sellar un pacto, un nuevo pacto, porque el antiguo pacto lo invalidaron, lo rompieron los israelitas. Capítulo 31 de Jeremías, versículo 31: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y entonces este pacto tenía que ser sellado con sangre, como en el Antiguo Testamento, en la Pascua. Y entonces Jeremías capítulo 32 versículo 40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jeremías capítulo 34 versículo 18: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras de pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo
en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellos. Estaba profetizado que ya no iban a sacrificar un cordero cada año para perdón de los pecados de los israelitas, sino que iba a venir un cordero perfecto. Isaías capítulo 53 nos dice que como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, enmudeció, y él llevó nuestras rebeliones, nuestros pecados. Isaías 53. Ok, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿por qué celebramos la Santa Cena? Primero, porque Jesucristo celebró la Santa Cena. Usted va a ver en sus notas, Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Los israelitas ahorita, en este momento, año 2025, celebran la Pascua y toman cuatro copas: copa de santificación, copa de plagas, copa de redención, copa de la alabanza. Jesucristo estaba celebrando la Pascua. Recordando Éxodo capítulo 12, estaba celebrando la Pascua en Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22. Él estaba celebrando la Pascua cuando agarra la tercer copa, la copa de la redención. Dice esto. Mateo capítulo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ese pan significaba el cuerpo de Jesucristo, que iba a ser escupido, que iba a ser latigado. Versículo 27: y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de allí, de ella todos, porque esto es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Jesucristo vertida en aquella cruz de Gólgota del Calvario, dice que esa sangre selló el nuevo pacto. Ahora bien, eso lo vemos en los evangelios: Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29, Marcos 14, capítulo 14, versículo 22 al 25, Lucas capítulo 22, versículo 14 al 20. En el libro de los Hechos ya lo leímos. En el libro de los Hechos dice que también estaban celebrando la Santa Cena, la iglesia primitiva, la primera iglesia que se fundó cuando vino el Espíritu Santo. Usted lo va a volver a leer allí en sus notas. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los de Corinto, a los de la iglesia de Corinto, en 1 Corintios capítulo 11, él también habla acerca de la Santa Cena y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, capítulo 11, versículo 23, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Está haciendo memoria de lo que Jesucristo hizo allá cuando celebró la Santa Cena o la Pascua y después Santa Cena con los discípulos. Entonces, antes era Pascua y Jesucristo lo cambió. Y habiendo dado gracias, versículo 24, lo partió: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. De nuevo, ese pan era el cuerpo de Jesucristo, significa el cuerpo de Cristo escupido, latigado. Versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesucristo selló el nuevo pacto. Ahora ya no matamos un cordero, Jesucristo se dio una vez y para siempre. Ahora concluyamos, por favor, en Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, para entender esa sangre vertida.
en la cruz. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Usted va a leer todo el versículo, todo el capítulo 9 y 10 en su casa para entender un poco más esto. 9, 11 de Hebreos, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos, recordando la Pascua, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterna salvación. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y si en derramamiento de sangre no se hace remisión. Versículo 26 del capítulo 9 de Hebreos. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez, hablando de Jesucristo, para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación al pecado para salvar a los que le esperan. Versículo 12 del capítulo 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dios le bendiga. Bendiciones. Por eso es que participamos de la Santa Cena o Cena del Señor.